En marzo de 2019, 3 geólogos entraron a una cueva inexplorada en las faldas del volcán Pacaya. Solo uno salió con vida. Lo que encontró allí dentro obligó al gobierno de Guatemala a evacuar 6 aldeas en menos de 24 horas. Esta es la historia que las autoridades intentaron enterrar bajo ceniza y silencio. El volcán Pacaya no descansa. Desde 1565 ha entrado en erupción más de 23 veces, convirtiendo el suelo que lo rodea en un cementerio de lava petrificada y secretos que nadie se atreve a desenterrar. A 2.500 metros de altura, entre nubes de azufre y grietas que exhalan vapor constantemente, existe un laberinto de cavernas que los lugareños llaman las bocas del infierno. Durante décadas, los ancianos de San Vicente Pacaya advirtieron a sus hijos que jamás se acercaran a esas aberturas oscuras. Decían que quien entraba nunca volvía con la misma mente, pero la ciencia moderna no cree en leyendas. Dr. Ernesto Vidal, 42 años, geólogo vulcanólogo con 15 años de experiencia en zonas de riesgo. Su pasión por comprender los secretos dormidos bajo la corteza terrestre lo había llevado a Indonesia, Islandia y Hawái. En febrero de 2019 recibió una llamada del Instituto Nacional de Sismología de Guatemala. Habían detectado anomalías sísmicas inusuales en el sector noreste del Pacaya, vibraciones que no correspondían a ningún patrón volcánico conocido. Las lecturas sugerían cavidades huecas profundas, posiblemente cámaras magmáticas secundarias o túneles de lava antiguos. Ernesto aceptó liderar la expedición. Lo acompañarían 2 colegas, Gabriela Méndez, geóloga especialista en minerales volcánicos, de 36 años, meticulosa hasta la obsesión, y Mario Castellanos, espeleólogo de 38 años, veterano de más de 200 exploraciones en cuevas extremas. El equipo llegó a San Vicente Pacaya el 5 de marzo. El pueblo parecía congelado en el tiempo. Casas de adobe con techos de lámina, calles de tierra apisonada, mujeres vendiendo atol de elote en las esquinas. Pero había algo más, un silencio denso, como si el aire mismo contuviera el aliento. Cuando Ernesto preguntó por las cuevas del sector noreste, los rostros se cerraron. Una anciana vendedora de tortillas lo miró fijamente y dijo algo en cachiquel que su guía tradujo con incomodidad. Los que escuchan las voces de la montaña nunca regresan enteros. Ernesto sonrió con cortesía profesional y agradeció. Gabriela, sin embargo, anotó esa frase en su diario. Algo en los ojos de aquella mujer le erizó la piel. La mañana del 7 de marzo amaneció cubierta de neblina espesa. El Pacaya era apenas una sombra oscura recortada contra el cielo gris. El equipo cargó sus mochilas con equipo de medición, linternas de alta potencia, cuerdas, cascos, detectores de gases tóxicos y provisiones para 2 días. La entrada a la cueva principal estaba a 4 horas de caminata desde el pueblo, atravesando campos de lava solidificada que cortaban como vidrio. Mario lideraba la marcha, marcando con pintura naranja cada roca prominente para asegurar el camino de regreso. Gabriela tomaba muestras de suelo cada 500 metros, etiquetándolas con precisión científica. Ernesto revisaba constantemente su sismógrafo portátil. Las lecturas seguían mostrando esa vibración irregular, como un latido profundo y lento. A las 11 de la mañana encontraron la entrada. No era como las descripciones del informe oficial. La abertura medía casi 6 metros de ancho y estaba enmarcada por columnas de basalto que parecían talladas intencionalmente. Gabriela iluminó las paredes interiores con su linterna. Las rocas mostraban marcas extrañas, líneas paralelas que descendían hacia la oscuridad. Mario se arrodilló para examinarlas de cerca. «Estas marcas no son naturales», murmuró.
parecen hechas con herramientas. Ernesto frunció el ceño. No había registros de actividad humana en esta zona desde tiempos precolombinos. Activaron sus cámaras GoPro, verificaron los niveles de oxígeno y comenzaron el descenso. Los primeros 50 metros fueron relativamente estables. El túnel descendía en espiral, las paredes brillaban con depósitos minerales que reflejaban la luz de sus linternas como espejos rotos. La temperatura subía gradualmente. A los 100 metros de profundidad, Gabriela se detuvo bruscamente. Su detector de gases emitía un pitido suave pero constante. «Dióxido de azufre elevado», anunció. «Nada peligroso aún, pero debemos monitorear». Continuaron. A los 150 metros, el túnel se abría en una cámara enorme, del tamaño de una catedral. Sus linternas apenas alcanzaban a iluminar el techo. Mario lanzó una bengala que cayó en el centro del espacio. La luz rojiza reveló algo que los dejó paralizados. En el suelo de la caverna había objetos. Mochilas descompuestas por la humedad, linternas oxidadas, cuerdas podridas y algo más perturbador, ropa, camisas, pantalones, botas, todo dispuesto en círculos concéntricos alrededor de un montículo central de piedras apiladas. Gabriela sintió que el aire se volvía más pesado. «Alguien estuvo aquí antes», dijo con voz temblorosa. Mario se acercó a una de las mochilas y revisó su contenido. Encontró una identificación militar deteriorada. El nombre era ilegible, pero la fecha sí se podía leer. 1983. Ernesto examinó el montículo de piedras. No era natural. Alguien lo había construido. Y en la piedra superior, grabado con algo afilado, había un símbolo que ninguno de ellos reconoció. Un círculo atravesado por 3 líneas onduladas. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Un rumor grave, constante, que parecía emanar de las profundidades de la tierra. No era el rugido del magma ni el crujir de las rocas. Era algo más orgánico, casi como una respiración. Mario iluminó los túneles que se ramificaban desde la cámara. Había al menos 5 pasajes diferentes. Ernesto consultó su sismógrafo. La vibración anómala provenía del túnel central, el más ancho. «Ahí es donde debemos ir», dijo. Gabriela quiso protestar, pero la determinación en los ojos de Ernesto la detuvo. Descendieron por el túnel central. Si hubieran sabido lo que les esperaba, habrían corrido hacia la superficie y nunca habrían regresado. Pero la curiosidad científica es más fuerte que el instinto de supervivencia. Y algunos secretos están enterrados por una razón. Si quieres saber qué descubrieron en las profundidades del Pacaya, quédate con nosotros. Y si esta historia te atrapa tanto como a ellos los atrapó esa cueva, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que viene a continuación desafía toda lógica. El túnel central descendía en un ángulo pronunciado de casi 45 grados. Las paredes se estrechaban progresivamente, obligándolos a avanzar en fila india. Mario iba primero, asegurando cada paso con cuerdas de anclaje. Gabriela lo seguía, documentando cada metro con su cámara. Ernesto cerraba la marcha, tomando lecturas constantemente. La temperatura había subido a 38 grados centígrados. El aire se sentía denso, cargado de humedad, y ese olor penetrante a azufre que les quemaba la garganta. A 200 metros de profundidad, el túnel se niveló abruptamente y desembocó en otra cámara. Esta era diferente. Las paredes no eran de roca volcánica. Eran lisas, casi pulidas, de un material oscuro que ninguno de ellos pudo identificar de inmediato. Gabriela tocó la superficie con sus guantes. Estaba tibia, vibraba sutilmente. «Esto no es basalto», susurró, «ni obsidiana. Es algo más». Ernesto acercó su linterna. La luz rebotaba de manera extraña, como si el material absorbiera parte del espectro.
En el centro de esta cámara había una estructura que desafiaba toda explicación geológica. Un cilindro vertical de aproximadamente 3 metros de diámetro, hecho del mismo material oscuro de las paredes, que se hundía en el suelo y ascendía hasta perderse en la oscuridad del techo. Rodeando este cilindro, grabados en la piedra del suelo, había símbolos. Los mismos que habían visto en la cámara anterior, pero más elaborados, formando patrones concéntricos. Mario fotografió los símbolos desde todos los ángulos posibles. «Esto parece precolombino», murmuró, «pero no coincide con ninguna escritura maya o cachiquel que conozca». Gabriela se arrodilló junto a los grabados. Pasó sus dedos por las hendiduras. Estaban desgastadas, erosionadas por el tiempo, pero aún visibles. Y entonces notó algo más. Entre los símbolos había manchas oscuras. Acercó su linterna. No era mineral, era orgánico, residuos de algo que una vez fue líquido. Tomó una muestra con su kit de campo y la guardó en un contenedor sellado. Ernesto, mientras tanto, había rodeado el cilindro central. En la parte posterior encontró una abertura, una especie de compuerta sellada con una plancha de metal corroído. Tenía un mecanismo de cierre primitivo, pero efectivo. «Hay algo dentro», anunció. Los tres se reunieron frente a la compuerta. Mario examinó el mecanismo. «Puedo abrirlo», dijo, «pero no sé qué pasará cuando lo haga». Ernesto asintió. «Vinimos a investigar. Tenemos que saber qué es esto». Gabriela quiso objetar, quiso decir que deberían regresar, reportar el hallazgo, traer un equipo más grande. Pero algo en su interior, esa misma curiosidad que la había llevado a estudiar geología, la impulsó a quedarse callada. Mario insertó una palanca en el mecanismo y ejerció presión. El metal gimió, resistió y finalmente cedió con un chasquido seco que resonó en toda la cámara. La compuerta se deslizó hacia un lado, revelando la entrada a otro túnel, este aún más estrecho, apenas lo suficiente para que una persona pasara agachada. Del interior emanaba un olor distinto. No era azufre, era algo dulzón, empalagoso, como carne en descomposición mezclada con incienso rancio. Gabriela activó su detector de gases. Los niveles de oxígeno eran normales, pero había trazas de compuestos orgánicos que el dispositivo no podía identificar. «Deberíamos usar máscaras», sugirió. Se colocaron respiradores con filtros de carbón activado y encendieron linternas frontales adicionales. Mario entró primero. El túnel se extendía a unos 20 metros y terminaba en una cámara pequeña, circular, de no más de 5 metros de diámetro. Y allí, en el centro, encontraron lo que cambiaría todo. Era una caja. No era exactamente una caja. Era un sarcófago, de piedra negra, idéntica al material del cilindro exterior, con inscripciones que cubrían toda su superficie. Pero lo más perturbador no era el sarcófago en sí, sino lo que había alrededor. Objetos modernos. Una mochila militar idéntica a la que habían encontrado en la primera cámara. Una linterna de los años 80. Un casco con una insignia del ejército guatemalteco. Y en la pared del fondo, escrito con lo que parecía sangre seca, un mensaje en español: «No lo abran, por amor de Dios, no lo abran». La letra era temblorosa, desesperada. Junto al mensaje había una fecha, 12 de agosto de 1983. Gabriela retrocedió instintivamente. «Deberíamos irnos», dijo con voz ahogada por el respirador. «Ahora». Pero Ernesto ya estaba examinando el sarcófago. Sus manos temblaban mientras pasaba los dedos por las inscripciones. «Estos símbolos», murmuró, «son mapas. Mapas estelares, y esto de aquí es una cuenta regresiva». Mario se acercó. «¿Una cuenta regresiva hacia qué?». Ernesto no respondió. Estaba calculando, traduciendo los símbolos con el conocimiento fragmentado que tenía de escritura precolombina. Su rostro palideció. «Según esto,
dijo lentamente. Este contenedor fue sellado hace más de 1000 años, y la fecha de apertura... Hizo una pausa, verificó sus cálculos 2 veces. Es hoy, 7 de marzo de 2019. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el rumor constante de la tierra se escuchaba en esa cámara. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Gabriela dio un paso hacia la salida. «Esto es una locura. Nos vamos ahora». Pero antes de que pudiera moverse más, el sismógrafo de Ernesto comenzó a emitir un pitido agudo y constante. Las lecturas se volvieron erráticas. La vibración que habían estado rastreando se intensificó abruptamente. Las paredes de la cámara temblaron, polvo y pequeñas rocas cayeron del techo. Y entonces el sarcófago se movió. No fue un desplazamiento causado por el temblor, fue un movimiento deliberado, desde adentro. La tapa de piedra, que debía pesar toneladas, se deslizó unos centímetros hacia un lado con un chirrido que les heló la sangre. Mario agarró su cuerda de emergencia. ¡Salgan! ¡Salgan ahora! Pero era tarde. Del sarcófago emergió algo. No era humo ni gas. Era una oscuridad tangible, casi sólida, que se derramó por los bordes como aceite negro. La oscuridad se movía contra la gravedad, ascendía por las paredes, se extendía por el techo, y dentro de esa oscuridad había formas, siluetas que no debían existir. Gabriela gritó, corrió hacia la salida del túnel estrecho, tropezó, se levantó, siguió corriendo. Mario la seguía de cerca, jalando a Ernesto del brazo, pero Ernesto estaba paralizado, mirando fijamente el interior del sarcófago, porque allí, entre la oscuridad, vio algo que su mente científica no podía procesar. Vio un rostro, humano, pero no humano, antiguo más allá de toda comprensión, y ese rostro lo miraba directamente a él. Mario tuvo que golpear a Ernesto para romper su trance. Lo arrastró fuera de la cámara, a través del túnel estrecho, de regreso a la cámara del cilindro. Pero la oscuridad lo seguía. Se extendía como raíces vivas, consumiendo la luz de sus linternas. Gabriela alcanzó primero el túnel de ascenso, comenzó a trepar frenéticamente. Mario empujó a Ernesto hacia adelante y lo siguió. Detrás de ellos, la oscuridad llenaba la cámara por completo, y dentro de esa oscuridad escucharon voces. No eran palabras en ningún idioma conocido, pero de alguna manera entendían su significado. Las voces decían, despertamos. Después de 1000 años de sueño, despertamos y tenemos hambre. Subieron por el túnel como animales perseguidos, sin mirar atrás, sin pensar, solo movidos por el instinto primitivo de supervivencia. Las cuerdas de anclaje que Mario había instalado en el descenso ahora eran su única esperanza. Gabriela alcanzó la primera cámara, la catedral de piedra donde habían encontrado las mochilas antiguas. Su respirador estaba empañado por su aliento acelerado, su visión borrosa por las lágrimas de pánico. Mario emergió segundos después, jalando a Ernesto que parecía estar en shock, murmurando números y fechas incomprensibles. «¡Muévanse!», gritó Mario. La oscuridad seguía ascendiendo, más lenta ahora, pero constante, inexorable. Cruzaron la cámara en dirección al túnel de salida, pero algo había cambiado. Los objetos que habían visto antes, las mochilas, la ropa, el montículo de piedras, ahora estaban dispuestos de manera diferente, como si alguien los hubiera reorganizado mientras ellos estaban abajo. Gabriela se detuvo un segundo, lo suficiente para ver algo que antes no había notado. Junto a una de las mochilas había un esqueleto humano, vestido con un uniforme militar descompuesto, y en su mano huesuda sostenía un diario de campo. Sin pensar, Gabriela lo tomó y lo metió en su mochila. Mario la agarró del brazo. «No hay tiempo». Siguieron corriendo.
El ascenso final fue una tortura. El túnel en espiral parecía haberse vuelto más largo, más empinado. Sus músculos ardían, sus pulmones exigían más oxígeno del que el aire viciado de la cueva podía proporcionar. Ernesto tropezó y cayó de rodillas. Mario regresó, lo levantó con fuerza brutal. «Si te quedas aquí, morirás». Ernesto enfocó su mirada, asintió débilmente y continuó. Detrás de ellos, la oscuridad había llenado completamente la cámara inferior, y ahora podían escuchar algo más que voces. Pasos, múltiples pasos, acercándose. Finalmente vieron luz natural. La entrada de la cueva era un círculo gris en la distancia, como la luz al final de un túnel de pesadilla. Gabriela usó sus últimas reservas de energía y corrió hacia ella. Emergió a la luz del día. Cayó de rodillas en el campo de lava, se arrancó el respirador y vomitó. Mario salió segundos después, arrastrando a Ernesto. Los tres permanecieron allí, jadeando, temblando, incapaces de procesar lo que acababan de vivir. Y entonces, de la entrada de la cueva, emanó esa oscuridad. No salió completamente, como si la luz del día la rechazara, pero se quedó allí, ondulando en el umbral, como una bestia esperando el momento de atacar. «Tenemos que sellar esto», dijo Mario con voz ronca. «Tenemos que destruir esta entrada». Ernesto lo miró. «No servirá de nada. Hay otras entradas, docenas. Este lugar es una red completa de túneles». Gabriela sacó su radio satelital. Intentó contactar a la base en San Vicente Pacaya, pero solo obtuvo estática. Intentó todas las frecuencias. Nada. Era como si algo estuviera bloqueando las comunicaciones. Miraron hacia el pueblo. Desde su posición elevada podían ver las casas, el humo de las cocinas, la vida normal desarrollándose abajo. No tenían idea de lo que estaba desperezándose en las entrañas de la montaña. Comenzaron el descenso de regreso al pueblo. Eran casi las 6 de la tarde. Habían estado en la cueva casi 7 horas, aunque para ellos parecían días. El sol comenzaba a ocultarse detrás del Pacaya, tiñendo el cielo de naranja y rojo sangre. A medio camino, Gabriela se detuvo. «El diario», dijo. «Tengo que leer el diario». Se sentaron sobre unas rocas. Gabriela sacó el cuaderno deteriorado de su mochila. La cubierta de cuero estaba manchada y rígida. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran reportes militares estándar. Fecha: agosto de 1983. Una unidad del ejército guatemalteco había sido enviada a investigar reportes de actividad guerrillera en las faldas del Pacaya. Pero lo que encontraron no tenía nada que ver con insurgentes. El comandante de la unidad, capitán Rodrigo Azurdia, escribía con letra clara y precisa al principio. Describía el descubrimiento de las cuevas, la decisión de explorarlas. Las primeras entradas eran profesionales, objetivas. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía errática, desesperada. En la entrada del 10 de agosto, Azurdia describía haber encontrado la cámara del cilindro, describía los símbolos y describía algo más. Habían encontrado el sarcófago, pero no lo habían abierto. Azurdia escribía: «Mis hombres quieren abrirlo. Dicen que puede contener tesoros precolombinos, oro, artefactos. Pero los símbolos en las paredes hablan de una prisión, de algo que debe permanecer sellado. He dado orden de no tocarlo». Pero alguien desobedeció. En la entrada del 11 de agosto, Azurdia escribía con letra temblorosa que uno de sus soldados, movido por la codicia, había intentado forzar el sarcófago durante la noche. Logró moverlo apenas unos centímetros antes de que los demás lo detuvieran. Pero fue suficiente. «Algo salió», escribía Azurdia. «No sé cómo describirlo. Oscuridad viviente. Se llevó a 3 de mis hombres en cuestión de minutos. Los escuchamos gritar en la oscuridad y luego silencio.
Cuando la oscuridad retrocedió, no había nada, ni cuerpos, ni ropa, ni armas. Solo ceniza negra en el suelo. El resto del pelotón huyó hacia la superficie, pero la oscuridad lo siguió. No podía salir completamente a la luz del día, pero esperaba en las entradas de las cuevas, acechando. La última entrada del diario estaba fechada el 12 de agosto. Azurdia escribía: «Somos solo 3. Los demás fueron tomados uno por uno durante la noche. La oscuridad es paciente. Hemos intentado pedir refuerzos por radio, pero todas las comunicaciones están bloqueadas. Es como si esta montaña estuviera viva, protegiéndose. He decidido regresar a la cueva. Voy a intentar sellar de nuevo el sarcófago. Sé que probablemente no saldré, pero si alguien encuentra este diario, por favor, que nunca abran ese contenedor. Lo que está dentro no debe despertar, no hasta que...». La frase quedaba inconclusa, y luego, con letra casi ilegible, las últimas palabras: «Demasiado tarde, viene por mí. Si encuentras esto, destruye la montaña entera, quémala, entiérrala, no dejes que salga». Gabriela cerró el diario con manos temblorosas. Mario la miraba en silencio. Ernesto tenía los ojos fijos en el volcán. «Hicimos exactamente lo que nos advirtieron que no hiciéramos», dijo con voz hueca. «Abrimos el sarcófago». Mario se puso de pie. «Tenemos que avisar a las autoridades, evacuar el pueblo, ahora». Pero cuando miraron hacia San Vicente Pacaya, vieron algo que los llenó de horror. Del suelo, entre las casas del pueblo, emergían columnas delgadas de humo negro. No era humo de cocinas, era la oscuridad. Había encontrado otras salidas, túneles que conectaban con las cuevas debajo del pueblo, y estaba empezando a emerger. Corrieron el resto del camino. Cuando llegaron a las primeras casas, encontraron las calles vacías, puertas abiertas, comida todavía caliente en las mesas, pero ni un alma. Gabriela gritó: «¿Hay alguien aquí?». Solo silencio. Y entonces escucharon un llanto. Venía de la iglesia del pueblo. Corrieron hacia allá. Dentro encontraron a casi toda la población, unas 200 personas, apiñadas entre las bancas. El padre del pueblo, un anciano de 70 años llamado Padre Domingo, los vio entrar. «Ustedes», dijo con voz acusadora, «ustedes abrieron la prisión». No era una pregunta. El Padre Domingo los guió a la sacristía, mientras la congregación rezaba el rosario en voz alta, sus voces temblando de miedo. El anciano sacerdote abrió un baúl antiguo y sacó un libro. No era una Biblia, era un códice, páginas de papel amate encuadernadas en cuero negro, cubiertas de glifos precolombinos. «Esto ha sido guardado por mi familia durante 16 generaciones», dijo. «Desde antes de la conquista española. Es la historia de por qué este volcán es sagrado y por qué nunca, jamás debimos permitir que exploraran las cuevas». Gabriela, con manos temblorosas, tomó fotografías de cada página mientras el Padre Domingo traducía. La historia era antigua, anterior a los mayas. Hablaba de una civilización que existió en estas tierras hace más de 3000 años. Una civilización que dominaba conocimientos que hoy llamaríamos imposibles. Habían aprendido a comunicarse con algo que vivía en las profundidades de la tierra. Algo que llegó de las estrellas mucho antes de que existieran los humanos. Esta entidad ofrecía conocimiento ilimitado a cambio de una sola cosa: libertad. Pero los antiguos sabios comprendieron que si esta entidad era liberada, consumiría toda vida en la tierra, así que construyeron una prisión. La tallaron en el corazón del volcán, usando materiales que trajeron de las profundidades del planeta. Atraparon a la entidad en un sarcófago y establecieron un sello que solo podía romperse en una fecha específica, calculada astronómicamente.
Pero ustedes lo abrieron antes de tiempo, dijo el padre Domingo. La fecha del sello era el 7 de marzo de 2019. Sí, pero debía abrirse al mediodía exacto, cuando el sol estuviera en su cenit, cuando la luz fuera más fuerte. Ustedes lo abrieron al atardecer, cuando la oscuridad comienza a ganar fuerza. Ernesto sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué significa eso? El padre lo miró con ojos llenos de resignación. Significa que no podremos detenerla. Durante el día, la luz solar la debilita, pero con cada hora de oscuridad se vuelve más fuerte. Al amanecer, será imparable. Mario golpeó la mesa. Tiene que haber una manera. ¿Cómo la sellaron los antiguos? El padre Domingo pasó más páginas del códice. Sacrificio, dijo simplemente. 12 guerreros entraron voluntariamente a la cueva con antorchas bendecidas por los sacerdotes. Mantuvieron a la entidad distraída mientras los sabios completaban el sello desde afuera. Ninguno de los 12 salió con vida, pero la entidad fue contenida. Gabriela negó con la cabeza. No podemos pedir a nadie que se sacrifique así. El padre la miró con tristeza. No tendrán que pedirlo. Cuando llegue el amanecer, tomará lo que quiera. Ernesto revisó su teléfono satelital. Finalmente había señal. Marcó al Instituto Nacional de Sismología. Explicó la situación, omitiendo los detalles más fantásticos, enfocándose en el peligro geológico inminente. Pidió evacuación inmediata de todas las aldeas en un radio de 10 kilómetros del Pacaya. Al principio, sus colegas pensaron que estaba en shock, delirando. Pero cuando Gabriela envió las lecturas sísmicas y las fotografías del interior de la cueva, el tono cambió. En menos de 2 horas, helicópteros militares sobrevolaban San Vicente Pacaya. A las 11 de la noche comenzó la evacuación forzosa. Las familias salían de la iglesia en grupos, subían a los camiones del ejército que los transportarían a la ciudad de Escuintla a 50 kilómetros de distancia. Gabriela ayudaba a cargar a los ancianos. Mario coordinaba con los soldados. Ernesto se quedó en la iglesia con el padre Domingo. El anciano no quería irse. «Mi lugar está aquí», decía. «He protegido este secreto toda mi vida. No voy a abandonarlo ahora». Ernesto intentó razonar con él, pero el padre era inflexible. «Ustedes vayan», dijo. «Yo me quedaré. Tal vez pueda hacer algo. Tal vez el sacrificio de un viejo sirva para ganar tiempo». A la 1 de la madrugada, San Vicente Pacaya estaba casi vacío. Solo quedaban el padre Domingo, Ernesto, Gabriela y Mario. Los soldados les dieron 10 minutos antes de partir. Gabriela guardó el códice en su mochila. «Esto debe ser estudiado», dijo. «Debe ser preservado». El padre Domingo asintió. «Llévenlo. Asegúrense de que el mundo sepa la verdad». Fue entonces cuando las luces del pueblo comenzaron a parpadear y se apagaron. La oscuridad total cayó sobre ellos. Solo las linternas de los soldados y los faros de los camiones militares proporcionaban iluminación. Y en esa oscuridad comenzaron a ver formas moviéndose entre las casas. Los soldados abrieron fuego. Las balas atravesaban las sombras sin efecto. Una de las formas se lanzó sobre un soldado. El hombre gritó, y luego su grito se cortó abruptamente. Cuando las linternas iluminaron el lugar donde había estado, no había nada. Solo ceniza negra. El comandante de la unidad militar gritó la orden de retirada. Los últimos camiones arrancaron. Gabriela, Mario y Ernesto subieron al último vehículo. Gabriela extendió la mano hacia el padre Domingo. «Venga con nosotros». Pero el anciano sacerdote negó con la cabeza. Sostenía un crucifijo de plata en una mano y una antorcha encendida en la otra. «Que Dios los proteja», dijo. Y cerró las puertas de la iglesia. El convoy militar descendió por la carretera a toda velocidad. Detrás de ellos, San Vicente Pacaya quedaba envuelto en oscuridad.
Desde la distancia pudieron ver columnas de humo negro emergiendo de diferentes puntos del pueblo. El Pacaya rugió. No era una erupción, era algo más. Como si la montaña misma estuviera despertando. Ernesto tomó fotografías con su cámara de largo alcance. Las imágenes mostraban algo imposible. La oscuridad se estaba consolidando, tomando forma. Una forma vagamente humanoide, pero de proporciones monstruosas, que se erguía sobre el pueblo como un gigante de pesadilla. A las 3 de la mañana llegaron a Escuintla. El gobierno había establecido un perímetro de seguridad. Nadie podía entrar o salir del área afectada. Ernesto, Gabriela y Mario fueron interrogados durante horas por oficiales militares y científicos gubernamentales. Al principio, nadie les creyó. Pero cuando las imágenes satelitales comenzaron a llegar, mostrando la expansión anómala de la oscuridad, la incredulidad se convirtió en pánico. A las 6 de la mañana, el presidente de Guatemala ordenó la evacuación de 6 aldeas adicionales. 15,000 personas fueron movilizadas. Los medios de comunicación reportaban un evento geológico sin precedentes en el Pacaya. Pero la verdadera razón permanecía clasificada. Gabriela pasó las siguientes 24 horas traduciendo el códice con la ayuda de expertos en escritura precolombina. Lo que descubrieron fue aterrador. La entidad no era única, había otras, 12 en total, enterradas en diferentes puntos del planeta, todas selladas con el mismo método y todas programadas para despertar en la misma fecha, 7 de marzo de 2019. El códice explicaba que los antiguos sabían que eventualmente, cuando la humanidad estuviera lo suficientemente avanzada tecnológicamente, encontrarían estas prisiones, y el descubrimiento desencadenaría el despertar. Era inevitable, pero el códice también mencionaba una solución, una manera de resellar las prisiones. Requería un artefacto específico, un cristal tallado que estaba escondido en algún lugar de las ruinas de Tikal. Ernesto y Mario organizaron una expedición inmediata a Tikal, pero cuando llegaron encontraron que las ruinas habían sido saqueadas recientemente. El cristal había desaparecido, alguien lo había tomado, o algo. Regresaron con las manos vacías. Mientras tanto, la oscuridad alrededor del Pacaya continuaba expandiéndose. Lentamente, pero constantemente. Los científicos estimaban que a ese ritmo alcanzaría la ciudad capital en 2 semanas. El gobierno consideró opciones extremas, bombardeos, armas nucleares tácticas, pero todo era especulación. Nadie sabía si algo físico podía detener a una entidad que parecía existir parcialmente en otra dimensión. 3 días después del incidente, Gabriela recibió un paquete anónimo en su hotel. Dentro había una carta, escrita en español con letra antigua pero clara. La carta decía: «Sé lo que buscas, sé cómo detener lo que liberaste, pero el precio es alto. Si quieres salvar a tu mundo, ven sola a las coordenadas adjuntas, medianoche. No traigas a nadie, esta es tu única oportunidad». Las coordenadas señalaban un lugar en la selva de Petén, a 150 kilómetros de cualquier civilización. Gabriela mostró la carta a Ernesto y Mario. Los 3 sabían que podía ser una trampa, pero también sabían que no tenían otras opciones. Gabriela fue a la cita. ¿Qué encontró en la selva? ¿La entidad del Pacaya sigue expandiéndose? Estas son preguntas que permanecen sin respuesta oficial. El gobierno de Guatemala mantiene toda información clasificada. San Vicente Pacaya sigue evacuado. Nadie puede acercarse a menos de 20 kilómetros del volcán. Y cada noche, quienes viven en los pueblos cercanos juran que pueden ver sombras moviéndose en la distancia, creciendo, esperando. El padre Domingo nunca fue encontrado. Su iglesia permanece en pie, pero vacía, y en el altar, grabado en la piedra con lo que parece sangre, hay un mensaje:
El sello está roto. Los 12 despiertan. Que Dios nos perdone. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, compártela. Tal vez alguien allá afuera sepa más. Tal vez alguien tenga las piezas del rompecabezas que nos faltan. Y si quieres seguir explorando los misterios que el mundo intenta ocultar, suscríbete a Ecos del Silencio, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso desde las profundidades más oscuras.